Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver la guía del examen de licenciatura para UNAM 2015, el tema Biología, pregunta número 88. Empezamos. Dice, estructura que protege y da soporte a las células vegetales. Ya que hablamos de células vegetales, veamos un esquema. Fíjate, tenemos aquí nuestra célula vegetal. Esto que está aquí de verde es la pared celular. Nótese que esta pared celular como que le da protección, ¿verdad?, a la célula contra daños mecánicos y cualquier otro tipo de cambio. También notamos que hay como que unos poros que permiten la comunicación intercelular que se le llama plasmodesmos. Bueno, tenemos el aparato de Golgi que, como apreciamos, está formado por sáculos membranosos que se les llama dictiosomas, cuya función es almacenar y transformar diversas sustancias. Durante la secreción celular, que es la función del Golgi, apuntar a ese detalle, origina los lisosomas primarios. Este aparato de Golgi, junto con el retículo endoplásmico liso y rugoso, forman lo que se conoce como el sistema de endomembranas. Llama la atención esta forma de retículo endoplásmico rugoso o granular, precisamente porque hay ribosomas, que son esos gránulos, a diferencia del liso, que no tiene ribosomas. Función del retículo endoplásmico liso: se encarga de la síntesis y transporte de lípidos, en especial esteroides. Tenemos otras estructuras por aquí, por ejemplo el peroxisoma, cuya función consiste en transformar el agua oxigenada en agua. La mitocondria, a través de la respiración celular aeróbica. De eso se encarga la mitocondria. Bueno, volvamos aquí. Por lo tanto, la estructura que protege y da soporte a las células vegetales es la pared celular, definitivamente. Ya hemos visto que el complejo de Golgi participa en la secreción celular, formando vesículas, el retículo endoplásmico, síntesis y transporte de lípidos, especialmente esteroides, y bueno, la membrana plasmática como que tiene tres funciones principales, ¿no? La primera, la compartamentalización, transporte y receptora y transmisora. ¿Por qué compartamentalización? Porque delimita el medio intracelular del medio extracelular. Transporte, porque permite el intercambio de materiales con su medio externo. Recuerda que este proceso es favorecido por la permeabilidad de la membrana, que es una característica para el paso de sustancias determinadas. Eso es la permeabilidad selectiva. Y bueno, la membrana también se relaciona con la captación de hormonas mediante compuestos llamados los receptores de membrana. En fin, estas son las características principales de la membrana plasmática. Ya que hemos hablado de célula vegetal, no podemos evitar hablar de célula animal, ya que en los exámenes suelen hacer siempre comparaciones o diferencias. Básicamente, las preguntas se enfocan en eso. Esta es la célula vegetal y aquí tenemos a la célula animal. Algunas diferencias: por ejemplo, en la célula animal hay lisosomas, en la célula vegetal no hay. En la célula vegetal hay plastidios, hay pared celular, y aquí no hay pared celular. Está la membrana nada más plasmática. Aquí tenemos, por ejemplo, un flagelo que no hay en la célula vegetal, por supuesto. Luego tenemos en la célula vegetal que hay una vacuola gigante y aquí no hay. Veamos un pequeño resumen. Tenemos aquí célula animal, célula vegetal y algunas estructuras. Pared celular
En célula animal, no. Aquí, presente, sí. Plastidios. En célula animal, no. Célula vegetal, sí. ¿Qué son los plastidios? Son organelos exclusivos de la célula vegetal y son los encargados de realizar la fotosíntesis. Lisosomas, sí. No. Digestión celular, ¿ok? Glioxisomas, no. Y aquí, sí. Algo parecido, pero en la célula vegetal. Las vacuolas, sí, en célula vegetal son grandes. En la célula animal se han encontrado, vamos a poner aquí, ausentes o muy pequeñas. Bien, el polisacario de reserva de la célula animal típica sería el glucógeno y la célula vegetal, almidón. Estos datos son importantes al momento de reconocer las diferencias entre célula animal y vegetal. Listo. Pregunta número 89 de biología. Guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: cuando se hidroliza el ATP se forma. Pues bien, ¿qué es el ATP? Esto que está aquí es el adenosín trifosfato. Eso es lo que significa. Y esta es su ecuación. ATP, adenosín trifosfato, más H2O me generan adenosín difosfato más fosfato inorgánico. Menos 7,3 kilocalorías mol. Tienes que recordar que en los seres vivos el ATP, el adenosín trifosfato, es la fuente inmediata de energía. Pero ojo, no sirve para su almacenamiento. En biología, el nombre identifica la característica del compuesto, ¿verdad? Está formado por una molécula de adenosina, por eso se llama adenosín. La adenosina es adenina más la ribosa y 3 grupos fosfato. De ahí su nombre, 3 fosfato, grupos fosfato. Unidos entre sí mediante 2 enlaces de alta energía. Ahora bien, el ATP se formó utilizando la energía liberada durante las reacciones catabólicas. Y su hidrólisis es una reacción altamente exergónica. Esta es la estructura química del ATP. Bueno, hemos copiado aquí la estructura química. Esto que está aquí es el trifosfato. ¿Ok? 3 grupos fosfato, aquí se aprecia claramente. Esto que está aquí es la adenina. Esto es la ribosa. Ambos me dan, por supuesto, el adenosina. Listo. Este es su nombre, adenosín trifosfato. Entonces, aquí me dicen, cuando se hidroliza el ATP, se está hidrolizando, se forma el ADP. Pero es importante saber que en los seres vivos el ATP es la fuente inmediata de energía. Y por supuesto conocer su estructura química y esta ecuación. Pregunta número 90, Biología, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: ¿cuáles de los siguientes compuestos son utilizados para la fijación del dióxido de carbono en la fase oscura de la fotosíntesis? Hay que recordar que la fotosíntesis, en principio, es realizada en mayor grado por las hojas y tallos verdes a nivel de los cloroplastos de las células. Y bueno,
comprende dos fases. Una fase luminosa y otra oscura. Luminosa y la otra es la fase oscura. ¿Por qué? Porque en la fase luminosa requiere de luz, ¿verdad? Y en la fase oscura no requiere de luz. Esa es la explicación. Y aquí no requiere de luz. Bueno, a grosso modo, vamos a resumir los pasos para entender luego la respuesta a esta pregunta, ¿no? Aquí ocurren tres pasos. El primero es la fotólisis del agua. A eso también le llaman la reacción de Gill. Que consiste en la descomposición de las moléculas de agua. Ahí está. Esto se descompone así. Se liberan electrones que son conducidos a la clorofila. Los hidrogeniones son acumulados en el espacio intratilacoidal para también liberar oxígeno. Esta sería como que la reacción. Fotón. Bueno, el proceso 2 tendría que ser la reducción del NADP. Pues bien, los electrones liberados del agua son transferidos a través de la cadena transportadora hacia el NADP. Tenemos así, más. De esta manera vamos a obtener esto. Luego se da la fotofosforilación. Al ADP le sumo un fósforo y obtenemos el ATP. En resumen, la energía luminosa queda convertida en energía química. Un poco el objetivo de la fotosíntesis, ¿verdad? Energía luminosa, energía química para luego, con la incorporación del CO2, sintetizar moléculas de azúcares. Pero en la fase luminosa simplemente nos quedamos aquí. Hemos convertido la energía luminosa en energía química bajo la forma de ATP y NADPH2. Precisamente estas moléculas son utilizadas luego para la fijación del dióxido de carbono en la fase oscura. Por lo tanto, mi respuesta tendría que ser lo que está aquí, ya que una vez obtenidos el ATP y el NADPH, que es la energía química, recuerda que transformamos la energía luminosa en energía química, estos productos se le incorpora el CO2 para sintetizar moléculas de azúcares, pero eso ya en la fase oscura. Pregunta número 91 de biología. La información genética codificada en el ácido desoxirribonucleico está en... Bueno, aquí me están hablando de los ácidos nucleicos. Hay que saber, por lo menos tener una idea de lo que son los ácidos nucleicos. Son cadenas, de subunidades similares, pero no idénticas, llamadas nucleótidos. Ahorita vamos a ver qué es eso. Las funciones: reproducción celular, síntesis de proteínas y transmisión de los caracteres hereditarios. Hay dos, el ADN y el ARN. ¿Por qué se llama ADN? Fácil. Ácido desoxirribonucleico. Y ARN, ácido ribonucleico.
Habíamos dicho que los ácidos nucleicos son macromoléculas, constituidas por una o dos cadenas de nucleótidos, pero cadenas de miles de nucleótidos. ¿Pero qué es eso de nucleótido? Bien, veamos. Aquí tenemos la composición elemental de los nucleótidos. Fíjate, tenemos las pentosas, la ribosa, por eso ribonucleico, y la desoxirribosa, por eso ácido desoxirribonucleico, porque están compuestas por unetas pentosas. ¿En qué se diferencian? Aquí lo he puesto de verde, solamente en esto. ¿Sí? Y ahí. Bueno, luego tenemos las bases nitrogenadas, importantes para la información genética. Estas son las bases pirimídicas, pirimidina, y las púricas. Las purinas son solo nombres. Aquí citosina, timina, uracilo, adenina y guanina. Importante saber esto, aprenderse, porque muchas preguntas tienen relación con esto. Porque son como que el alfabeto del código genético. Bien, cuando tú sumas una base nitrogenada con una pentosa, ¿qué te da? Te da lo que se conoce como un nucleócido. No pierdan de vista la secuencia, todavía no estamos en nucleótido, estamos en nucleócido. Si a ese nucleócido, que es la suma de estas dos, le agregamos un grupo fosfato, ¿ok? Como este, que es derivado del ácido fosfórico, mi radical fosfato, ahí recién tenemos lo que es un nucleótido. Esto que está aquí representa mi pentosa, que bien puede ser ribosa o desoxirribosa. Si le ponemos H acá, ya tenemos mi desoxirribosa. Y si le ponemos OH, tendrías tu ribosa. Bueno, si eso le juntamos la base, tendríamos un nucleócido. Estos dos nada más son el nucleócido, pero le estamos sumando el grupo fosfato. Entonces, ahora sí tengo un nucleótido. Pentosa, la base y el grupo fosfato. Miles de estos me forman los nucleótidos. Pero este es su componente básico, su unidad. Si yo quiero ADN, bueno, aquí le pongo solamente H, porque esto sería la desoxirribosa. Ácido desoxirribonucleico, por lo tanto. Bien, ahora sí, volvamos aquí, para dar respuesta. ADN, ya sabemos que está formado por la pentosa desoxirribosa, y las bases nitrogenadas son citosina, timina, adenina y guanina. En el ARN, en lugar de timina, tenemos el uracilo. Para complementar la información, diremos que la adenina se enlaza con la timina mediante enlaces, dos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Y la citosina con la guanina, tres puentes de hidrógeno. Muchas preguntas tienen que ver con eso. Mientras que en el ARN, el ácido ribonucleico, se reemplaza la timina, en vez de timina, uracilo, ¿verdad? En vez de timina, uracilo para el ARN. Bien, me dicen, la información genética codificada en el ácido desoxirribonucleico está en, por supuesto, la secuencia de las bases. En esa secuencia de las bases estriba precisamente la información genética que se encuentra codificada, de tal manera que las cadenas de ADN no son iguales. Si una cadena tiene una secuencia, no sé, adenina, por ejemplo, timina, guanina, citosina, la secuencia de la otra tendrá que ser diferente. Si empecé con adenina, la otra puede empezar con timina. Timina, adenina, luego citosina, guanina. Habíamos dicho que eso representa como que el alfabeto genético de 5 letras. 2 enlaces y aquí 3 enlaces puente de hidrógeno.
¿Listo? Pregunta número 92 de Biología, guía de examen, UNAM 2015. La función del ARN. Esta T chiquitita significa que es el ARN de transferencia. Resulta que hay varias clases de ARN. Tenemos el ARN, y aquí le ponemos una M chiquita. ARN, y aquí le ponemos una T chiquita. Y luego ARN, y le vamos a poner ahora una R chiquita. Esto que está aquí es el mensajero. Creo que su nombre me indica algo, ¿verdad? Este es el de transferencia. Y esa R es el ribosomal. Pues bien, cada uno tiene una función específica. El ARN mensajero es la molécula lineal que sale del núcleo hacia los ribosomas, con la información para que estos sinteticen proteínas. El de transferencia, como su nombre lo indica, es un tipo de ARN cuya función es transportar. ¿Qué va a transportar? Bueno, no solamente transportar, sino también adaptar aminoácidos, durante la síntesis de proteínas. Y el ribosomal, como su nombre lo indica también, constituye aproximadamente el 65% de los ribosomas. Bien, visto esto, podemos decir que la función del ARN de transferencia es transportar un aminoácido específico al polipéptido en crecimiento. Las demás claves están distantes: inhibir la expresión de un gen. Hay un ARN de interferencia que hace eso, pero bueno, llevar la información de la secuencia de aminoácidos de la proteína desde el ADN hasta el ribosoma, eso es el mensajero, ¿ok? Esta C realiza las reacciones de catálisis en los ribosomas. Bueno, respuesta A. Pregunta número 93, Biología, guía del examen para la licenciatura UNAM 2015. Es una ventaja de la reproducción sexual. Bien, una de las principales consecuencias de la reproducción sexual es que se produce una recombinación, ¿verdad?, de la información genética. También, y gracias a esto, se origina una gran variación de gametos, siendo esta la principal ventaja. La variación genética. Si intentamos una explicación de la universalidad de la reproducción sexual, es que precisamente genera una variabilidad genética sobre la cual pueden actuar las fuerzas evolutivas. Imagínate que todos los organismos de una especie fueran exactamente iguales. Todos serían destruidos cuando el ambiente de pronto se tornara inhóspito. Por el contrario, si los miembros de la misma especie son más variables en sus características, los cambios ambientales que destruyen algunas variantes no afectan a otras. La variación, por lo tanto, al darle esa flexibilidad a la especie, incrementa sus posibilidades de supervivencia cuando tienen que enfrentar algunos cambios poco favorables en el entorno. Por lo tanto, la variación genética es la ventaja principal de la reproducción sexual. Pregunta número 94 del bloque de Biología, guía del examen para licenciatura UNAM 2015. Tipos de gametos producidos por un progenitor con genotipo. Tenemos aquí el genotipo híbrido, ¿verdad? Una característica dominante y una característica recesiva. Dominante y esta recesiva. A la dominante le ponen con mayúscula y a la recesiva le ponen con minúscula. ¿Cómo obtenemos los gametos? Fácil.
con un cuadro de Punnett. Escribimos los gametos así. Y completamos nuestro cuadrito de esta manera. Tenemos nuestro cuadro de Punnett. Ahí está. Mejor tablero. Bien. Se multiplica, este con esto se multiplica entre comillas, los pongo juntos. Este con este, ¿verdad? Este con este. Y este con este. Por lo tanto, ya tengo los gametos. Los gametos son estos. Los separo con guiones. Y aquí dos recesivos al final. Por lo tanto, la respuesta sería la letra B. Es así como obtenemos los tipos de gametos producidos por un progenitor. Los ordenamos en este cuadro o tablero de Punnett y luego resolvemos. Listo. Pregunta número 95 del bloque Biología de la guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: una mutación conlleva cambios en el, bueno, tengo que completar aquí, de un individuo, y en ocasiones también se dan cambios a simple vista en su, bueno, hay que reconocer algunos conceptos básicos en lo que se refiere a genética. Estamos en ese capítulo. Dos de los conceptos básicos es saber qué es un genotipo y saber qué es un fenotipo. Quizás los dos conceptos más importantes o los más recurrentes. El genotipo es la constitución genética. Y el fenotipo es la expresión del genotipo. En otras palabras, genotipo es lo que no ves y fenotipo es lo que ves. ¿Cómo así? Si tú ves, por ejemplo, una planta, a ver, suponte, de color verde, entonces ese es su fenotipo. Pero no sabes el genotipo, ¿verdad? El genotipo puede ser así. Podría ser así. En el caso de que el color verde fuera dominante. No sabes. Esa es la idea. Uno, en la expresión del genotipo, lo que tú ves. Por eso acá hacen hincapié en la pregunta, cambios a simple vista. Uno puede ver a una persona con un color de ojos. Ese sería el fenotipo que está expresando un genotipo. Pero no sabemos el genotipo. En fin, vamos a completar. Entonces, una mutación conlleva cambios en el genotipo, ¿verdad? En la constitución genética. Eso es la mutación. De un individuo, y en ocasiones también se dan cambios, en ocasiones, ojo, a simple vista, en su fenotipo. Ya ese simple vista era demasiado revelador. Ahí está. Pregunta número 96, bloque Biología, guía de examen para licenciatura UNAM 2015. Dice así: ¿cuál es la característica por la que se considera las algas verdes como ancestros de las plantas? En principio, mencionaremos que la captación y la fijación de la energía luminosa en el proceso de la fotosíntesis son efectuadas por un conjunto de sustancias pigmentosas, ¿verdad? O sea, significa que están coloreadas, ¿no? Que se les llama pigmentos. El más importante de esos pigmentos es la clorofila. Entonces, estos pigmentos permiten la captación y la fijación de la energía luminosa que luego se va a transformar, ¿verdad?
¿En qué se va a transformar? En moléculas orgánicas, las cuales acumulan energía en sus enlaces. Esto quiere decir energía química. O sea, la energía luminosa se transformó en energía química, luego se forman moléculas orgánicas y en los enlaces se encuentra esa energía química. Ese milagro se llama fotosíntesis y quien lo permite, digamos que es la clorofila. Esa clorofila se encuentra ampliamente distribuida, por supuesto, en el reino vegetal, que se le llama Plantae, ¿verdad? Y también en el protista. Con respecto a la clorofila, diremos que hay muchas clases de clorofila. A, B, C, D. De aquí diremos que la clorofila del tipo A y B poseen las plantas con semillas, pero también las algas verdes. Ajá, por eso se dice que las algas verdes son ancestros de las plantas, ya que también contienen precisamente la clorofila A y la clorofila B. Es una prueba. Para agregar un poco de información, diremos que la clorofila del tipo A está presente en todas, o sea, todas las plantas, las algas y en cianobacterias. Ya vimos que la B está presente básicamente en plantas y en algas verdes, aparte de la A, por supuesto. La clorofila C en algas que se les conoce como algas pardas, ¿verdad? Y la clorofila D en algas rojas y las cianofitas. Ahí está, completo nuestro esquema. Pero también, por supuesto, las algas rojas también tienen clorofila A, las pardas también, ya hemos dicho que la A se encuentra en todas. Bueno, en todos nos referimos a todos los organismos fotosintéticos. Plantas, algas y algunas bacterias, las del tipo cianobacterias. ¿Listo? Pregunta número 97 de biología. Dice así: se ocupa del ordenamiento de los organismos en grupos de especies semejantes. Bueno, ¿cuál podría ser? Si sabemos lo que significa cada uno, sería sencillo. Por ejemplo, la ecología estudia las relaciones entre seres vivos y su medio ambiente, por supuesto. La genética, los mecanismos de herencia. Esto quiere decir la transmisión de características biológicas de una generación a otra. La taxonomía es la que se ocupa del ordenamiento de los organismos en grupos de especies semejantes. Esta es la respuesta. La fisiología hace relación al estudio de las funciones, ¿verdad?, de los seres vivos. Por lo tanto, respuesta de la 97 tendrá que ser la de taxonomía. Pregunta número 98 de biología. Examen guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice, es un ejemplo de organismo procarionte. Bueno, existe una clasificación de los seres vivos en reinos enunciada por el señor Whittaker en 1969, donde se establece 5 reinos. Veamos. El primero es el reino Monera. Luego tenemos el reino Protista. Después tenemos el reino Fungi. Podemos escribirlo por acá. Luego tenemos el reino Plantae. Y finalmente el reino Animalia. Fíjate que hay como que niveles.
Y por supuesto, si trazamos una línea así, encontramos aquí nivel pluricelular y aquí nivel unicelular. Su nombre lo indica. Una célula, muchas células. Pero no es el único. Aquí también podemos trazar una línea. Debajo de esa línea encontramos el nivel procariota. Las células procariotas, primitivas. Y aquí, vamos a borrar esto, nivel eucariota. O sea, la diferencia del reino protista con los otros reinos es que, si bien sus células son eucariotas, es unicelular, mientras los que están aquí son pluricelulares. Pero no solo se basa Whittaker en el tipo de estructura celular, en el número de células, sino también en el tipo de nutrición. Ya que el reino Plantae se caracteriza precisamente porque los seres son autótrofos, tienen una nutrición autotrófica. En el caso de Animalia es heterótrofa ingestiva y reino Fungi también es heterótrofa pero absortiva. Pues bien, en el reino Monera encontramos a las bacterias. En el reino protista encontramos a algas, pero tienen que ser unicelulares, ¿verdad? Ya que estoy en el nivel unicelular, y protozoos. Y bueno, en el reino fungi encontramos a hongos, ascomicetos, zigomicetos. Reino Plantae, desde las algas verdes hasta las fanerógamas. Y en el reino Animalia, vertebrados e invertebrados. Aquí la pregunta dice, es un ejemplo de organismo procarionte. O sea, estoy aquí, en el nivel procariota. Según esta clasificación de Whittaker, en el reino Monera, las bacterias. Alga, las algas están aquí. Es nivel eucariota, por lo tanto puede ser o bien un protista o también puede ser reino Plantae, si es pluricelular. Hongo, estoy aquí en reino fungi, y una amiba. La amiba es un protozoo, ¿verdad? Entonces es un protista, nivel eucariota, unicelular. Pregunta número 99 del bloque de biología. Dice así: las garzas blancas que habitan en un pantano son un ejemplo de... Bueno, tengo algunas alternativas ahí. Comunidad, ecosistema. ¿Qué es una comunidad? O mejor dicho, empecemos con ecosistema. El ecosistema es una interacción de una comunidad de seres vivos por supuesto, con el medio ambiente. A esta comunidad, voy a poner aquí, de seres vivos, se le conoce como biocenosis. Comunidad de seres vivos. Bio significa vida y cenosis, comunidad. Qué práctico. ¿Qué incluye la biocenosis? Poblaciones. ¿De qué? De animales, ¿verdad? Plantas, hongos, lo que prefieras, bacterias, seres vivos, etc. Y ahora, al medio ambiente se le conoce como
el biotopo. De nuevo, esto que está aquí, vida, y topo significa lugar. ¿Esto que incluye? Agua, luz, temperatura, lo que se conoce como los factores abióticos. Y a las poblaciones les podemos llamar también factor biótico. Por lo tanto, una comunidad es una diversidad de poblaciones o factores bióticos. Estamos repasando algunos términos de ecología. Ya sabíamos que la biocenosis es la comunidad de los seres vivos. Vamos a poner aquí diversidad de poblaciones. Incluye una diversidad de poblaciones, o sea, poblaciones de animales, plantas, hongos, bacterias, etc. Y en el caso del biotopo, diversidad de factores abióticos, como el agua, la temperatura, la luz, la presión, ¿verdad? La salinidad del suelo, etc. Todos en interacción. Bien, entonces ya sabemos lo que es un ecosistema. Un ecosistema es una interacción de una comunidad de seres vivos con el medio ambiente. O sea, biocenosis con biotopo. Ya podemos responder la pregunta. Dice, las garzas blancas que habitan en un pantano son un ejemplo de... No pueden ser ecosistema, ¿verdad? Tampoco puede ser comunidad, porque una comunidad es una diversidad de poblaciones. Simplemente son un ejemplo de población. Aquí está, es un animal, ¿verdad? Es un ave. En cuanto a nicho ecológico, bueno, es la función que tiene una especie dentro de la comunidad o ecosistema al que pertenece. Si ponemos un ejemplo, sería el nicho ecológico de una planta. Incluye su papel como fotosintetizador, ¿verdad? Y proveedor de materia prima, que podría ser, por ejemplo, para nidos de las aves. Esa es la función que tiene esa especie dentro de la comunidad a la que pertenece. Aquí la respuesta sería población. Pregunta número 100 y última del bloque de biología de la guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así, en un ecosistema en equilibrio dinámico, ¿cuál es la alternativa correcta? Ya sabíamos de la pregunta anterior lo que era un ecosistema, ¿verdad? Ecosistema es la interacción de una comunidad con su medio ambiente. A la comunidad le llamábamos biocenosis. Del medio ambiente, biotopo. Había una interacción. Ahora bien, el ecosistema se encuentra activado generalmente por la energía solar. Vamos a poner aquí energía solar. Activa el ecosistema. Ahora, una característica del ecosistema es que evolucionan manteniendo un equilibrio dinámico. Esto se da cuando no existen factores extrínsecos, o sea, externos bruscos, que modifiquen su composición y organización. Un ecosistema se organiza y evoluciona principalmente como consecuencia de sus propias interacciones. Muchas veces
la actividad humana desencadena desequilibrio, alterando este desarrollo. Actividades tales como la extracción excesiva de componentes minerales, la tala de árboles y los desechos de actividades humanas, tales como la basura, el uso excesivo de detergentes, el cloro, en fin, modifican tremendamente las condiciones naturales. Por lo tanto, en un ecosistema de equilibrio dinámico, la energía fluye en una dirección, sí. Fíjate cómo está fluyendo la energía solar activa y fluye en esta dirección. Y los nutrimentos se reciclan, por supuesto. Eso es el equilibrio dinámico. Ya que el ecosistema se puede entender como una unidad funcional porque experimenta un flujo constante de materia y energía a través de sus diversos componentes. Respuesta. Las demás están muy alejadas, dice la energía entra en forma de calor metabólico, no. Activa la energía solar, se recicla la energía, pero no la materia, no. Energía y materia, los nutrimentos se reciclan, la energía y los nutrientes fluyen en diferentes direcciones, no. Hay una dirección en la que fluye. Bien chicos, respuesta la A. Bueno, hasta aquí el repaso, en este caso de biología. Esperamos que la explicación haya sido de utilidad. Si fue así, háganos saber a través de los comentarios, difundan en sus redes, que de esa manera colaboran también con nosotros. Un saludo, éxitos y sigan conectados a Academia Internet. Y bueno, la membrana plasmática como que tiene tres funciones principales, ¿no? La primera, la compartimentalización, transporte y receptora y transmisora. ¿Por qué compartimentalización? Porque delimita el medio intracelular del medio extracelular. Transporte, porque permite el intercambio de materiales con su medio externo. Recuerda que este proceso es favorecido por la permeabilidad de la membrana, que es una característica para el paso de sustancias determinadas. Eso es la permeabilidad selectiva. Y bueno, la membrana también se relaciona con la captación de hormonas mediante compuestos llamados los receptores de membrana. En fin, estas son las características principales de la membrana plasmática. Ya que hemos hablado de célula vegetal, no podemos evitar hablar de célula animal, ya que en los exámenes suelen hacer siempre comparaciones o diferencias. Básicamente, las preguntas se enfocan en eso. Esta es la célula vegetal y aquí tenemos a la célula animal. Algunas diferencias, por ejemplo, en la célula animal hay lisosomas, en la célula vegetal no hay. En la célula vegetal hay plastidios, hay pared celular y aquí no hay. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver la guía del examen de licenciatura para UNAM 2015, el tema Biología, pregunta número 88. Empezamos. Dice, estructura que protege y da soporte a las células vegetales. Ya que hablamos de células vegetales, veamos un esquema. Fíjate, tenemos aquí nuestra célula vegetal. Esto que está aquí de verde es la pared celular. Nótese que esta pared celular como que le da protección, ¿verdad?, a la célula contra daños mecánicos y cualquier otro tipo de cambio. También notamos que hay como que unos poros que permiten la comunicación intercelular que se le llama plasmodesmos. Bueno, tenemos el aparato de Golgi que, como apreciamos, está formado por sáculos membranosos que se les llama dictiosomas, cuya función es almacenar y transformar diversas sustancias. Durante la secreción celular, que es la función del Golgi, apuntar a ese detalle, origina el polisacario de reserva de la célula animal típica sería el glucógeno y la célula vegetal almidón. Estos datos son importantes al momento de
reconocer las diferencias entre célula animal y vegetal. Listo. Pregunta número 89 de biología. Guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: cuando se hidroliza el ATP se forma... Pues bien, ¿qué es el ATP? Esto que está aquí es el adenosín trifosfato. Eso es lo que significa. Y esta es su ecuación. ATP, adenosín trifosfato, más H2O me generan adenosín difosfato más fosfato inorgánico. Menos 7,3 kilocalorías mol. Tienes que recordar que en los seres vivos el ATP, el adenosín trifosfato, es la fuente inmediata de energía. Pero ojo, no sirve para su almacenamiento. Pared celular. Está la membrana nada más plasmática. Aquí tenemos, por ejemplo, un flagelo que no hay en la célula vegetal, por supuesto. Luego tenemos en la célula vegetal que hay una vacuola gigante y aquí no hay. Veamos un pequeño resumen. Tenemos aquí célula animal, célula vegetal y algunas estructuras. Pared celular, en célula animal no. Aquí presente, sí. Plastidios, en célula animal no. Célula vegetal, sí. ¿Qué son los plastidios? Son organelos exclusivos de la célula vegetal y son los encargados de realizar la fotosíntesis. Lisosomas, sí. No. Digestión celular, ¿ok? Glioxisomas, no. Y aquí sí. Algo parecido, pero en la célula vegetal. Las vacuolas, sí, en célula vegetal son grandes. En la célula animal se han encontrado, vamos a poner aquí, ausentes o muy pequeñas. Lisosomas primarios. Este aparato de Golgi, junto con el retículo endoplásmico liso y rugoso, forman lo que se conoce como el sistema de endomembranas. Llama la atención esta forma del retículo endoplásmico rugoso o granular, precisamente porque hay ribosomas, que son esos gránulos, a diferencia del liso, que no tiene ribosomas. Función del retículo endoplásmico liso: se encarga de la síntesis y transporte de lípidos, en especial esteroides. Tenemos otras estructuras por aquí, por ejemplo el peroxisoma, cuya función consiste en transformar el agua oxigenada en agua. La mitocondria, a través de la respiración celular aeróbica. De eso se encarga la mitocondria. Bueno, volvamos aquí. Por lo tanto, la estructura que protege y da soporte a las células vegetales es la pared celular, definitivamente. Ya hemos visto que el complejo de Golgi participa en la secreción celular, formando vesículas, el retículo endoplásmico, síntesis y transporte de lípidos, especialmente esteroides.